argentinos eligieron este domingo al dirigente libertario Javier Milei como próximo presidente de su país, quien de momento obtiene alrededor del 55% de los votos frente al 44% del actual ministro de Hacienda, Sergio Massa. El candidato peronista reconoció su derrota y reveló que habló telefónicamente con Milei para felicitarlo por su triunfo. Además, Massa anticipó su retiro de la política. En el lugar de la noticia está nuestra enviada especial, Alessandra Martín, quien se encuentra en el búnker de campaña de Sergio Massa. Alessandra, buenas noches. Muy buenas noches, efectivamente nos encontramos en la carpa de prensa de Sergio Massa y como ven, cada vez hay menos periodistas aquí. Y es que con el 95% de las mesas escrutadas y una participación del 76,35%, bien lo decían que Milei obtuvo el 55,78% y Massa el 44,21%. Eso representa una diferencia de 12 puntos. Parece que Sergio Massa no pudo diferenciar su candidatura presidencial con su papel como ministro de Economía. Y es que recordemos que Alberto Fernández lo designó como ministro de Economía hace 15 meses para tratar de controlar esa inflación. Hay que decir también que Sergio Massa reconoció su derrota en torno a las 8 de la tarde, hora local. Vamos a escucharlo. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Alessandra, Sergio Massa, quien ha sido el ministro de Economía del presidente Alberto Fernández, también anunció que se retira de la política. ¿Cómo fue este anuncio? Efectivamente, inició ese discurso de derrota, primero agradeciendo a todas las personas implicadas en el proceso electoral, tanto autoridades como fuerzas de seguridad, y también dijo que con estas elecciones Argentina ratifica que tiene un sistema democrático fuerte y totalmente transparente y que siempre van a contar con él. Sin embargo, anunció que se retira de la política y dijo, atención, que desde mañana la responsabilidad recae en Milei. Vamos a escucharlo. Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina. Sin embargo, a pesar de ese anuncio, hay que decir que los ministerios seguirán trabajando con total normalidad hasta el 10 de diciembre. Y además, ya tenemos las primeras declaraciones del actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, que, como digo, abandonará su cargo el 10 de diciembre y dijo en la red social: soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. Hay que decir que en instantes se prevé que hable Javier Milei y que sus militantes vayan a celebrar esta victoria en el Obelisco. Esto es todo de mi parte desde el búnker de campaña de Sergio Massa. Soy Alessandra Martín, regreso con ustedes a los estudios. Ahí está Alessandra Martín, muchísimas gracias por la información desde el búnker de Massa. Hoy una derrota contundente frente a Javier Milei. Buenas noches. Ahora damos la bienvenida a Yair Cibel, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, quien es especializado en comunicación política. Él participó de campañas electorales en Perú, en Argentina, en Panamá y en Paraguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches.
Muchas gracias, un gusto estar en contacto con ustedes. Yair, cuéntanos, sabemos que es ya decíamos, una derrota contundente del 12% por lo menos de diferencia, cuando se pensaba que en algún momento pues este tablero podría arrojar otros resultados. ¿Qué quiere decir para la Argentina el haber elegido finalmente salir de gobiernos de izquierda para entrar a este libertario Javier Milei con un discurso más hacia la ultraderecha? Bueno, la verdad es que es una sorpresa. Javier Milei se impuso en 21 de las 24 provincias argentinas, con excepción de Formosa, Santiago del Estero y Buenos Aires. El candidato libertario tuvo victorias holgadas en la mayoría de las provincias argentinas. Es una gran sorpresa y un batacazo para un país que había sido pionero en materia de derechos humanos y de derechos de las mujeres, que gane un candidato con un discurso negacionista, tanto del cambio climático como del genocidio que vivió nuestro país. La realidad es que había una situación de hartazgo con la realidad económica del país, 140% de inflación, lo que ha hecho que la inflación ya no sea solo un fenómeno económico, sino que tenga un impacto en lo social, que modifique prácticas, que incida en las relaciones sociales. La crisis económica producto de la pandemia, de la sequía y de la guerra en Ucrania tuvo su impacto sobre el gobierno peronista, y la respuesta de las urnas es lo que podemos ver ahora, una victoria contundente de Javier Milei por sobre el candidato del peronismo unido, Sergio Tomás Massa. La gobernabilidad será otra historia, pero al menos legitimidad con ese 12% parece que ahí está. Otra lectura, Yair, es que pudo más el enojo que el miedo. ¿Puedes considerarlo así de alguna manera? Lo escucho muy mal, disculpe, no estoy pudiendo escuchar la pregunta. Yair, ¿pudo más el enojo que el miedo? Sí, yo creo que pudo más el enojo que el miedo. Es una situación. El voto de Milei puede explicarse por tres factores. Por un lado, un voto antiperonista muy claro. Por el otro lado, un voto enojado con la política. Y por tercer lugar, también un voto mesiánico. Javier Milei viene a proponer soluciones muy simples a problemas que son muy complejos, con la idea de prender fuego el Banco Central o de dolarizar la economía, que parecerían graciosas o irrisorias para cualquier economista con conocimiento macroeconómico. Él logró explicar logró canalizar mucho enojo del pueblo argentino. Creo que lo que demuestra es que tanto la gestión de Macri como la de Alberto Fernández no supieron darle respuestas a la sociedad argentina, y hay una ruptura de cierto consenso democrático y bipartidista que durante 40 años, con distintos signos políticos, se sostuvo en nuestro país. Yair, por otra parte, precisamente Javier Milei recibe una economía argentina por demás en estado crítico. Hablamos de que en octubre la inflación interanual llegó hasta el 142% y hay un 40% de pobreza en Argentina. Milei es economista. ¿Qué se espera en materia económica para lograr superar esta gran deuda que se tiene frente al Fondo Monetario Internacional y estos ajustes duros que se le pedía cada vez que se aprobaba un desembolso por parte del FMI? Bueno, creo que la discusión por el FMI fue la que partió efectivamente el gobierno entre la posición de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner, y que desencadenó un poco esta situación. La falta de respuesta del gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con divergencias internas sobre qué hacer con el Fondo Internacional, si un programa de ajuste monetario y de achicamiento del Estado, o si un programa que priorizara el desarrollo nacional. La realidad es que en Argentina convive una situación compleja, porque los datos que menciona son ciertos: 140% de inflación, 40% de pobreza, pero también hay 94% de empleo, récord en materia de ocupación. Al mismo tiempo hay un consumo grande y también un aumento de la desigualdad. Entonces la situación contradictoria y la crisis extendida en el tiempo puede dar cuenta de esto. La gran respuesta es que el responsable de la situación política es el Fondo Monetario, que concedió un préstamo que estaba por fuera de sus propios estatutos al gobierno de Mauricio Macri, cuyo derivado se fugó mayormente al exterior y no tuvo una redundancia en crecimiento económico del empleo, y que frente a la inacción del gobierno de Alberto Fernández hoy vemos las consecuencias. Un gobierno ultraderechista en un país que se había caracterizado por ser vanguardia en materia de derechos sociales, de libertades individuales y de igualdad entre el hombre y la mujer.
Sí, se vence al peronismo, algo tan intrincado, ¿no?, en la sociedad argentina, pero ya que hablas de ideologías, también a esta tendencia que llegaba el continente de gobiernos izquierdistas. Apúntame algo de eso, Yair, por favor. Disculpe. Sí, yo creo que... perdón. La derrota del peronismo no es la primera vez que pierde el peronismo. El peronismo es un movimiento que tiene 75 años y que durante toda su existencia ha sabido enfrentar derrotas. Creo que hay que romper con la hipótesis de que la derrota del peronismo es una derrota de los procesos progresistas en América Latina. Los procesos progresistas siguen más vivos que nunca. Podemos ver el caso de Andrés Manuel López Obrador o de Gustavo Petro, que son expresión de lo mejor del progresismo latinoamericano. Incluso en países como Perú, donde la contradicción es entre un proyecto de izquierda sin representación partidaria y un proyecto de la derecha y del establishment, no ha ganado la derecha. Lo de Argentina parecería ser una excepción, pero me parece que hay que compararse con el espejo brasilero, en donde los gobiernos de extrema derecha tienen vida corta. El gobierno de Brasil, de Bolsonaro, duró solo 4 años y luego la sociedad volvió a elegir un gobierno que tenga la justicia social en el centro, como fue el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí está Yair Cibel, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, especializado en comunicación política. Muchísimas gracias por tu análisis en esta jornada electoral, en esta segunda vuelta electoral, donde vence Javier Milei frente a Sergio Massa. Muy buena tarde, buena noche para ti. Muy buenas noches, gracias por el contacto. Ahora en el piso 21 del Hotel Libertador, donde está apostado el líder libertario con su gente de máxima confianza, hay euforia y concentración para la etapa que viene ahora. Y NTN 24 estamos en el búnker de la Libertad Avanza, desde donde en minutos Milei se dirigirá a sus seguidores. Federico Juanto en el lugar de la noticia. Adelante, Federico. Hola, ¿qué tal, amigos de NTN24? Continuamos en el búnker Javier Milei aguardando las palabras del próximo presidente. Mucha euforia, mucha alegría y una sorpresa, casi 12 puntos de diferencia. ¿Cómo están viviendo? Espectacular, terrible, una locura eso. ¿Te imaginabas un resultado así? No tan abultado, pero sí, de 7, 8 puntos sí. Sí, porque el 70% de la población, el anterior había votado el cambio. Y el cambio era eso, era que todo el país estaba en contra del kirchnerismo y del marxismo. Era lógico. Lo que pasa es que tiene un aparato político tan grande y una influencia en los medios tan grande que hacían dudar el resultado. Pero nosotros trabajamos para que sea esto, y se dio. ¿Por qué Javier Milei es presidente hoy? Porque tiene un grupo de laburo infernal y laburamos a rajatabla todos los días, fiscalizamos, fuimos, pusimos boleta, repusimos boleta y ahí está el resultado. Muchas gracias. De nada. Vamos a seguir recorriendo un poco más para mostrar a la gente la euforia, la alegría. Todos chicos, grandes, jóvenes, bueno, llamando amigos y contándole el gran triunfo de Milei. Contentísimo. 1 año y medio de laburo y la verdad que estamos felices, hermano. Al lado de Seba Pareja, laburando hace 1 año y medio a pulmón y bueno, se laburó como Dios manda y acá está, ¿no?, lo que es el esfuerzo. Son conscientes, 12 puntos prácticamente de diferencia con un partido político con historia acá en la Argentina. Abrumador triunfo. Es que la situación se hace insostenible y creo que eso también nos lleva a lo que el argentino realmente quiere un cambio y quiere empezar de nuevo, de cero. Y estamos por eso, porque todos vivimos el día a día la situación y sabemos cómo está todo. Y ojalá que sea lo mejor para todos, para vos, para mí, para tus hijos, para los míos. Ahora a trabajar. Ahora a trabajar como Dios manda, como del minuto cero. Esto se arrancó de cero hace 1 año y medio. Venimos laburando en pulmón. Mañana descansaremos y seguiremos laburando como corresponde. Muchas gracias. A vos. Bueno, ve los testimonios, la mayoría de muchos chicos jóvenes que se han acercado acá son todos de parte del cuerpo del grupo político que ha venido hacia este lugar a acercarse. El abrazo entre amigos y el triunfo, la alegría, ¿no? No paraban de cantar, no paraban de saltar. ¿Y qué te parece a vos? Hoy es una noche de felicidad, cambia la Argentina con Javier Milei. Cambia la Argentina. ¿Imaginabas este triunfo tan abrumador? 12 puntos. No teníamos duda, la gente quería un cambio, está demostrado. Apoyó Córdoba, apoyó Mendoza, apoyaban provincias en las cuales parecía que no podía llegar Milei, pero sin embargo llegó. Sí, llegó. Llegamos todos.
una buena fiscalización en todo el país. Decían que no teníamos boleta, que Javier no era nada. Hoy es el presidente electo. Se habló mucho de fraude, que podía llegar a pasar. ¿Están preocupados por eso? No, ya no estamos preocupados. Tenemos el presidente que queríamos. Tenemos el presidente que queríamos. Ahora, ¿qué pasa el 10 de diciembre? Asume Milei y esto va a cambiar. Va a haber trabajo para toda la gente. Muchas gracias. A vos. Bueno, estos son los testimonios, la gente, la alegría, todo el cuerpo. Parte del grupo, bueno, tenemos con la bandera todos. Juven, te molestamos un segundo. ¿Contento con el triunfo? Sí, muy contento. ¿Qué tal? Sí. ¿Esperabas este triunfo? Bueno, sí, obviamente. ¿Esta diferencia? Esta diferencia no, pero bueno, sí, el triunfo. Bueno, se trabajó mucho para lograr esto, vemos muchas caras jóvenes. Sí, trabajamos mucho, estuvo intensa la campaña, pero bueno, ahora a festejar y a trabajar. Muchas gracias. No. Bueno, esta alegría, así lo está viviendo la gente. Esto se está viviendo minuto a minuto en el búnker, esperando las palabras de Javier Milei. Continuamos con ustedes en estudios. Con la información a Federico Juanto, al interior del búnker de Javier Milei. Muy buena noche. El presidente argentino Alberto Fernández se pronunció sobre la victoria de Javier Milei. Señaló que el pueblo expresó su voluntad. Fernández dijo que espera mañana mismo comenzar a trabajar con Milei, que asumirá la presidencia el 10 de diciembre para una transición ordenada. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. Pero ¿quién es Javier Milei? Es miembro de la Cámara de Diputados de Argentina, su primer cargo público. Es un economista de profesión que se define como libertario, una corriente que defiende un Estado más pequeño en pro de la libertad económica. Tiene 53 años, se presentó como candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza y fue el aspirante más votado de las primarias de agosto, conocidas como las PASO, aunque en las elecciones generales de octubre quedó segundo después de Sergio Massa. Luego de votar este domingo, Milei había llamado más temprano a las autoridades electorales a ofrecer esta noche un resultado claro y dijo confiar en que a partir de este lunes comenzará a fortalecerse la esperanza. Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esperemos que, digamos, los números sean tan claros como para que hoy a la noche tengamos un nuevo presidente electo. No, nosotros estamos muy satisfechos, hicimos un enorme trabajo pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que se han hecho. Al grito de la casta tiene miedo, Javier Milei quebró la política tradicional argentina. Milei prometió dolarizar la economía para enfrentar la inflación. Además, propuso reducir a la mitad los ministerios existentes, cerrar el Banco Central y convocar a una consulta sobre el futuro de la ley de aborto legal. Milei ha generado un apoyo incondicional, especialmente entre los jóvenes, al tiempo que ha atraído a algunos votantes de nivel medio que buscan castigar a los peronistas por la crisis económica. Radical, libertario y anarcocapitalista, así definen los críticos a Javier Milei, el candidato más votado de las elecciones primarias de agosto. Para muchos de sus seguidores representó el grito de una Argentina enojada. El extravagante economista encarna un sector que no tenía representación en la política argentina. Con casi el 36% de los votos, fue primero sobre el peronismo gobernante y sobre una derecha debilitada. Su grito de batalla es contra todos: la casta tiene miedo. El hijo de un conductor de autobús y de una ama de casa creció en un hogar violento que definió su carácter, en donde la idea de dar un giro a la política tradicional de su país posiblemente ha sido uno de sus mejores catalizadores. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. En el año y medio que ha estado sentado entre los diputados, no impulsó ningún proyecto y ha sorteado entre sus seguidores cada uno de sus sueldos. 6 son los nombres que definen su vida: Karina, su hermana mayor, pilar emocional y coordinadora de campaña; Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, los 5 mastines ingleses que llama sus hijitos de 4 patas. Economista con grado y maestría en universidades privadas de Buenos Aires, Milei impuso el debate sobre la dolarización ante una inflación disparada, sobre el ajuste del gasto público, que en Argentina mantiene un Estado fuerte que ningún político se anima a tocar, y la mano dura contra el crimen. Si no cambiamos hoy, el único destino posible
es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. El ultraconservador en temas como el aborto y libertario para la economía se ha mostrado a favor de la venta de órganos, se opone a la interrupción voluntaria del embarazo y a la educación sexual en las escuelas. Sin embargo, se ha ganado el cariño de una parte de la comunidad migrante, pero les amenaza con un trato distinto, prohibiendo el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y deportando a aquellos que cometan delitos en el país. Creció bajo la educación católica y conoce bien la Biblia, pero hoy uno de sus grandes consejeros es un rabino y dice estar estudiando para convertirse al judaísmo. Hace un año muchos pensaron que su campaña no llegaría a este invierno austral. En junio de 2022, contra un frío que peleaba en Buenos Aires, Javier Milei convocó su primer gran mitin en la periferia de la capital argentina. El acto fue un fracaso. Fueron poco más de 1000 personas y arreciaron las burlas contra él. Pero el escenario cambió y hasta el último día de campaña reunió a miles de seguidores en las diferentes provincias.